Buenísimo. Ya. Hola a todos, veo que somos hartos, les agradecemos el estar aquí en la reunión hoy día en que nos va a presentar Carito Bastías de Puerto Montt. Voy a leer aquí toda la experiencia que tiene la Carito para que ustedes la conozcan un poquito. Ella es enfermera titulada de la Universidad de Concepción del año 2017, con experiencia en la atención de población infanto-adolescente con patologías hemato-oncológicas. Además es diplomada en cuidados de enfermería en niños y adolescentes con cáncer de la Universidad Católica, diplomada en cuidados paliativos de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es además enfermera educadora del programa de entrenamiento de oncología pediátrica del San Jude y actualmente se desempeña como coordinadora de la subcomisión de educación PINDA y enfermera de educación y seguimiento de oncología infantil en el Hospital de Puerto Montt. Así que sin decir nada más, con esos tremendos antecedentes, le agradecemos a Carito además que esté hoy día porque tenemos el privilegio de escucharla antes que los mexicanos, ¿no, Carito? Porque tiene una presentación ahora que dar para México más ratito. Así que le damos el pase a la Caro para que empiece con su presentación. Muchas gracias, Berito. Gracias por la oportunidad igual. Hoy día les quiero compartir un proyecto que trabajamos en mi hospital con otras coleguitas y con el equipo también de San Jude que nos guió. Es como nuestro hijo, así que espero que les sea de ayuda, que les oriente un poco, que quizás les prendan las ampolletitas de ver qué cosas pueden ir mejorando en sus servicios y de que sí es posible, a veces no con tantos recursos, pero sí con muchas ganas y con organización, viendo cosas de calidad, quizás mejorar la atención de los pacientes. Así que voy a iniciar. Como me dijo Laberito, yo soy de Puerto Montt y les voy a presentar sobre la hora dorada. Vamos a hablar un poco de generalidades, algo muy general de la neutropenia febril, porque yo sé que son profesionales de la misma área que yo que probablemente manejen el concepto súper bien, y lo que más me interesa es como presentarle cómo desarrollamos este proyecto nosotros como hospital y las cosas que hemos ido viendo en el camino, las dificultades que tuvimos y los logros que hemos tenido hasta el día de hoy. Ya, partiendo porque el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en los niños y adolescentes en el mundo. Se diagnostica una gran cantidad de pacientes y a nivel global tenemos mucha diferencia en cuanto a la sobrevida. Tenemos países que ni siquiera alcanzan el 30% en los diagnósticos, ¿ya? Y tampoco tienen acceso a algunos tratamientos. Nosotros tenemos la fortuna de vivir en un país que tiene el PINDA, este programa que cubre los tratamientos, que favorece el tema del diagnóstico, que hemos desarrollado conjunto a distintas organizaciones y a lo largo del país distintas estrategias para poder ir diagnosticando oportunamente a los pacientes, pero no todos en el mundo tienen las mismas oportunidades y es por eso que el San Jude, la OPS y la OMS han generado estrategias que ayudan a mejorar esta sobrevida en general de los pacientes que debutan con cáncer infantil. ¿Ya? Hay 29.000 casos en Latinoamérica de cáncer pediátrico al año, es la segunda causa de muerte, y a diferencia de algunos países que son como de altos recursos, que tienen sobrevidas cercanas al 85%, sobre el 85%, el global de nuestra región latinoamericana es de un 55%, donde les decía, hay países como nosotros que tienen una sobrevida súper alta, del 80%, pero hay países que tienen una sobrevida súper bajita y incluso hay pacientes que ni siquiera se logran diagnosticar. ¿Ya? No todos los pacientes fallecen del diagnóstico como tal, sino también de algunas complicaciones secundarias que también tienen que ver con políticas públicas y con algunas cosas que a lo mejor nosotros como enfermeros o otros profesionales que pudiesen estar en el webinar pudiésemos ayudar a que los pacientes no lleguen a este desenlace. Entre ellos, el manejo de las infecciones, que el acceso a salud es limitado, esto ya tiene que ver más con las políticas públicas, el abandono del tratamiento, donde también nosotros tenemos una gran oportunidad de poder hacer que los pacientes se comprometan con su tratamiento, hacerle seguimiento, estar atentos a esto para que logren cumplir con ello, y también apoyándonos del equipo psicosocial que nos aporte de la parte tanto emocional como del manejo de las otras aristas del paciente que no le permiten continuar su tratamiento. A veces incluso lo dejan por distancia, entonces hay que estar atento a esas cosas
porque este porcentaje de mortalidad que acá dice que es el 12%, nosotros tenemos estrategias que podríamos ayudar a que se prevenga, ¿ya? Y como tal, la toxicidad del tratamiento. Y una estrategia que trabajó el Sanyud con otras agrupaciones como la AIGI, o sea, la IGI, es el tema de la hora dorada, que es una estrategia que ayuda a mejorar el porcentaje de sobrevida y a disminuir la mortalidad de los pacientes, que está enfocado en el manejo de la neutropenia febril en forma oportuna. Ya conocemos que la neutropenia febril, ¿cierto?, es una de las complicaciones más frecuentes que tienen los pacientes oncológicos. Me imagino que en adultos también es como lo más frecuente que se da en nuestros pacientes, es una de las complicaciones eh, que más vemos en nuestros pacientes, sobre todo los pacientes hematológicos. A veces los tumores sólidos no se da tanto, pero igual. eh, y sigue siendo la segunda causa de muerte después de la enfermedad de base, ¿ya? Y esta sí pudiese tener como... nosotros como enfermeros tener herramientas para ayudar a que esto no tenga este desenlace, ya sea en la prevención como tal de una neutropenia febril, eh, generando como un proceso de educación para el paciente para que tenga una protección en ese periodo que está neutropénico, y también en que el manejo cuando ya la complicación se presenta sea de forma adecuada. Y dos definiciones importantes que nosotros las ocupamos mucho para nuestro protocolo que más adelante les voy a comentar. Bueno, una es la neutropenia, que es cierto este recuento de neutrófilos menor a 500 o menor a 1000 si predecimos que dentro de las 24 48 horas va a caer rápidamente, y la fiebre como un registro único de temperatura sobre 38,5 o dos mediciones separadas por una hora de 38. Ya con estas dos variantes nosotros definimos la neutropenia febril. Nosotros a nuestros pacientes les damos estas indicaciones de fiebre para consulta precoz, y la neutropenia es como un asumido dentro de las complicaciones que se presentan dentro de los días próximos a que ya pasaron su tratamiento. Entonces, cuando nosotros llega a la urgencia un paciente que viene por fiebre y tiene una condición con un tratamiento oncológico, es probable que pudiese tener este diagnóstico. Entonces, de aquí nació como el diseño de la hora dorada dentro de nuestro hospital. ¿Qué podemos hacer nosotros como enfermeros? Bueno, Sanjut creó esta iniciativa y generó un curso de ciencia de la mejora de las prácticas de hora dorada, minutos que salvan vida, y lo que buscaba este programa es que aprendiéramos como instrumentos de calidad que nos ayudaran a lograr esta meta, que era administrar el tratamiento antibiótico dentro de los primeros 60 minutos en pacientes hemato-oncológicos que presentaban neutropenia, ¿ya? Y por consiguiente disminuir la morbimortalidad de estos pacientes, disminuir que tuvieran ingresos a las unidades de cuidados intensivos, disminuir a lo mejor hospitalizaciones más prolongadas y poder atenderlos en forma oportuna. ¿Ya? Esto trabajó una alianza con varios hospitales que están dentro de la alianza global. La mayoría son de Latinoamérica, o sea, son de Latinoamérica porque Sanyut está enfocado en mejorar como la sobrevida que tienen los pacientes en Latinoamérica con cáncer infantil, para llegar a porcentajes más altos, dándole oportunidades de mejorar estos manejos de las complicaciones. Y una de estas es el tema de la neutropenia febril. ¿Ya? Entonces, a nosotros participamos como hospital del, de esta iniciativa que reunió a 25 instituciones, tanto de Centro como de Sudamérica. En nuestro país estuvo el Hospital de Temuco y nosotros, y tuvimos la oportunidad de capacitarnos durante un año en este curso de Ciencia de la Mejora de Prácticas, donde nos enseñaron a evaluar todo el proceso, que yo les voy a ir comentando más adelante cómo lo hicimos, y poder llegar a un resultado que hoy en día nos tiene muy contentos. Ya, lo que intentamos buscar con esta hora dorada, como menciona acá, es que el tiempo ideal de nuestro paciente sea menor a 60 minutos, lo que va a disminuir como infecciones más complicadas, disminuir riesgo de sepsis, traslados a las unidades de cuidados intensivos, no requerir otras intervenciones de mayor complejidad y por consiguiente disminuir la mortalidad de los pacientes. Y también nosotros sabemos que estos procesos infecciosos también retrasan los tratamientos de nuestros pacientes, lo que sí en ocasiones puede empobrecer su pronóstico. Entonces, mientras mejor lo manejemos, probablemente le vamos a dar más oportunidades a nuestro paciente.
¿Ya? Y lo que nos pedía este programa evaluar era cómo el paciente hacía su llegada desde su domicilio, donde había presentado fiebre, hasta que pasaba la primera dosis de antibiótico. Entonces teníamos un paciente que ingresaba al hospital por el servicio de urgencias, la mayoría de los hospitales se le hace su triage, ¿cierto? En la sala de urgencias se evalúa médicamente, luego se indica el antibiótico y se administra. ¿Ya? Este es todo un tiempo que hay que regular entre el triage y la administración del antibiótico. Nosotros nos pillamos con grandes sorpresas cuando hicimos evaluar esto de nuestro hospital. ¿Ya? Cuando yo llegué y me pusieron como responsable un poco de estas cosas de educación, de esta función como tal, una de las cosas que me decían es por qué no se realizan bien las atenciones en la urgencia, por qué no tenemos esa capacidad de resolutividad con nuestros pacientes, o por qué nuestros pacientes se atrasaban tanto, si es que había algún factor, que por qué no lo hacían bien. Fue lo que más me preguntaban al principio, y consideramos nosotros que la mejor forma de saber qué era lo que no se realizaba bien era realizar un diagnóstico del servicio. ¿Ya? Ahí tuve la oportunidad de conocer a las colegas de la urgencia, a una gran compañera de todo este proyecto que es Margarita, y evaluamos cómo funcionaba la urgencia y por qué nos resultaba que fuera más rápido el proceso, que no fueran esos 60 minutos, que más adelante sale el tiempo, pero teníamos tiempos cercanos a 6 horas, que eso es bastante importante para nuestros pacientes, eh, porque es mucho el tiempo que demorábamos en administrar la primera dosis. ¿Ya? Y para conocer en detalle esta problemática fue necesario escuchar tanto a los pacientes como las experiencias que habían tenido previas, los profesionales que estaban involucrados en la atención y conocer las instalaciones. ¿Ya? Dentro de las cosas más repetitivas era como, es que no conocen los dispositivos. Yo no dejo que pinchen el catéter cualquier persona. Los profesionales no sabían que era un catéter, no los conocían, los catéter Portacat no eran un dispositivo de uso frecuente y tampoco lo son hoy en día, pero hoy día sí los conocen y sí los logran manejar. Y además no tenían todos los insumos dentro del servicio de urgencias. Además de la complicación de tener algunos fármacos, por ejemplo, bajo Pixi, que es algo no rápido que retrasaba más el tiempo de atención. Entonces, nosotros comenzamos como hospital, la realidad que teníamos no era muy distinta a la de los otros centros que estaban participando del proyecto, y previo a que comenzáramos con todo esto, teníamos una urgencia que no estaba capacitada en el manejo de los dispositivos médicos que tenían nuestros pacientes de hemato-onco. Las urgencias organizacionalmente no están diferenciadas, si bien tienen hoy en día un personal que ya no rota porque antes de cuando yo recién llegué al hospital, la, la urgencia rotaba su personal entre adulto y pediátrico, entonces eso dificultaba más el tener capacitado y formado a las personas como fijas que estaban. ¿Ya? Entonces, teníamos una urgencia que es indiferenciada organizacionalmente, lo que hace que los recursos caigan más dentro de la parte de adulto que de la parte pediátrica. Entonces, no estaban todos los recursos para la urgencia pediátrica. Hasta el día de hoy todavía no estamos organizacionalmente divididos, pero están en proceso. Oncología infantil dentro de nuestro hospital no tiene camas de hospitalizados, por ende tampoco teníamos asegurado un cupo donde hospitalizar al niño después del manejo de la urgencia o que esta solicitud y gestión de camas fuera rápida. Se desconocía la gravedad de las complicaciones, no solo en este hospital, en otros los que estaban antes se mandaban a los pacientes de repente con paracetamol a la casa o a esperar el hemograma que se demoraba un montón de tiempo, hasta saber si es que tenían una neutropenia y con el riesgo de ir agravando como toda la sintomatología. Ya teníamos pacientes que no tenían acceso al box de aislamiento en urgencias porque hemos tenido igual un aumento de los casos de salud mental y a veces hemos tenido que ocupar esos box de aislamiento en ese tipo de pacientitos, no en los pacientes que requieren un aislamiento por su condición como epidemiológica e inmunológica. ¿Ya? Y los pacientes, como les decía, les adelantaba antes, recibían su primera dosis de antibiótico incluso luego de 6 horas. Entonces, formamos un equipo de trabajo cuando se nos dio la oportunidad de participar a este proyecto, donde me tocó ser el líder del equipo. Yo soy enfermera educadora y me uní con estas otras personas. La líder médico fue la jefa de mi servicio, la doctora Marcela Muñoz,
que es hemato-oncóloga pediátrica. La responsable de los datos y quien fue mi partner en todo el proyecto fue Margarita López, que es una enfermera de urgencias pediátricas, y otro miembro de nuestro equipo, que también nos ayudó con algunas cosas de la urgencia, que actualmente es la coordinadora de la urgencia pediátrica, que es la doctora Silvia Palacios. También ahí tuvimos dificultades porque el camino no fue exento de procesos complejos, y es que habíamos partido también con un equipo de pediatría, pero tuvimos algunas complicaciones y que terminamos finalizando el proyecto a las 4. Que ahí también es súper importante que el proyecto no nos enseñaba como qué vas a usar en el tratamiento de la neutropenia febril o qué examen vas a tomar. Lo que enseñaba era cómo evaluábamos el proceso para mejorarlo, pero no los contenidos del proceso. Era cómo manejábamos como en cuanto a la calidad este flujograma para que resultara lo que queríamos. ¿Ya? El método de trabajo fue conectarnos a nuestras clases que teníamos con el CMPC, y después teníamos algunas reuniones entre nosotras. Generalmente coordinábamos bastante con Margarita los datos o si teníamos algunos casos para ir evaluando qué era lo que habían dado bien, si es que había fallado algo. Y lo primero que hicimos fue analizar el problema. Ya nos dimos cuenta que el ingreso en admisión no era diferenciado, que en general no se le daba esa prioridad de que era un paciente oncológico que venía con fiebre, se categorizaba en ese entonces como ESI2, luego se evaluaba por el médico, se controlaban signos vitales y se tomaban los exámenes por la enfermera, pero eso ya tardaba a veces mucho más tiempo del que necesitábamos. Necesitábamos en ese entonces que los auxiliar despachara los fármacos desde la farmacia hospitalizados hasta las urgencias, y eso significaba estar como en la fila de todos los hospitalizados que iban a buscar sus medicamentos. ¿Ya? En el número 5 teníamos nuestra enfermera que iniciaba su tratamiento antibiótico, pero de forma bastante tardía porque había que esperar que este auxiliar llegara con los fármacos, y en el 6 se trasladaba cuando había box de aislamiento, al box de aislamiento, y luego a pediatría UTI según el requerimiento que tuviera y según la rapidez de gestión de cama. En muchas ocasiones, algunos exámenes no se tomaban en la urgencia, como los hemocultivos del catéter, por ejemplo, y esto igual retrasaba, pese a que nosotros sabemos que podríamos incluso prescindir de este para partir el tratamiento si es que tenemos como mayor certeza de que es una neutropenia febril. Eh, Acá a veces se retrasaba por eso, por no tener ese manejo. Entonces, teníamos todos estos nodos donde habían algunos problemas, y después continuamos con ir evaluando cada punto, ¿ya? E irnos preguntando por qué pasa esto, y por qué, y por qué, y por qué, y hasta que llegáramos como a varios puntos en los que pudiésemos generar a lo mejor alguna intervención. Por ejemplo, dentro de los métodos no teníamos un protocolo institucional para el manejo de neutropenia febril. ¿Por qué? Porque los pacientes afectados por esta complicación eran pocos. Y como eran pocos los pacientes, los funcionarios no estaban muy especializados en el tema. Y como no estaban muy especializados, tampoco había mucho interés por parte de ellos. Y eh, nos preguntaban por qué no había interés, porque no se problematizaba este tipo de patología. ¿Ya? También en los materiales, por ejemplo. No habían insumos en la urgencia para el manejo del paciente oncológico. ¿Por qué? Porque no habían insumos disponibles para acceder a ellos. Después, ¿por qué esto no pasaba? Porque en ese momento Jefatura no lo solicitaba como insumos mínimos para tener en la urgencia, como el gripper, por ejemplo. Y después, ¿por qué no se solicitaban? Porque desde bodega no estaban cargados tampoco para la urgencia. ¿Ya? Entonces ahí fuimos evaluando el porqué de todos estos puntos, tanto de la comunicación, de los materiales, los métodos que utilizábamos, el medio ambiente como tal, la persona, y si es que estábamos midiendo realmente algo. Y de ahí fuimos rescatando algunos puntos críticos. ¿Ya? Nos dimos cuenta que como el ingreso les mencionaba al principio era indiferenciado, entonces no había cómo pesquisar ese paciente, por ejemplo, en la sala de urgencias que tenía neutropenia febril. En urgencias, en invierno, en la plena campaña de invierno, la mayoría de los niños que estén en la sala de espera probablemente va a estar con fiebre. ¿Cómo diferenciábamos que era un paciente con una neutropenia febril? Hay veces que los niños no tienen estas características como muy estereotipadas de un paciente que está cursando un proceso oncológico, entonces no es tan fácil distinguirlos. Hemos tenido pacientes que han debutado con una recaída con una neutropenia febril, y en ocasiones podían confundirse con un niño que estuviera cursando algún cuadro infeccioso solamente en la sala de urgencia. Entonces, ¿cómo identificábamos a ese niño? Era uno de los principales nodos críticos.
Luego, no teníamos flujogramas de atención, por lo que les mencionaba antes. Como no se priorizaban estos pacientes como algo específico, no los conocíamos a mayor cabalidad, no teníamos un flujo de cómo atender. Por ende, dependía de la persona que lo atendiera cómo iba a ser. Después, la categorización del paciente. Ya un ESI2 tiene un mayor tiempo de espera, entonces, de por sí probablemente íbamos a tener un tiempo de espera mayor a los 60 minutos que necesitábamos. El personal no estaba capacitado tanto en los dispositivos médicos como en lo importante que era el manejo de esta complicación en forma oportuna. Entonces también ese era otro nodo crítico que teníamos, la disponibilidad de los insumos, como les decía. Algunos no estaban en los sistemas PIXI y lo otro es que como están en sistemas PIXI, uno también invierte tiempo en ir rescatando insumo por insumo. ¿Ya? Y la idea es que estos todos tuvieran acceso fácil para que disminuyéramos el tiempo de uso en rescatar los insumos. Y el tiempo de perfil hematológico era altísimo. Ya podíamos estar horas esperando este tiempo de perfil. Entonces, para saber si realmente nuestro paciente estaba neutropénico, podían pasar varias horas. Y nuestro hospital, como yo les decía, no tenemos camas definidas de onco, por ende hay que gestionar muy bien el uso de la cama pediátrica. No es como que a cualquier paciente oncológico con fiebre yo lo voy a hospitalizar. Depende muchas cosas. Entre ellos, estos exámenes, por ejemplo, si realmente era pertinente o si a lo mejor no. Porque sí hemos tenido casos de pacientes en mantención con una neutropenia febril o pacientes, como les decía, en seguimiento que hicieron una recaída y debutaron con una neutropenia febril. Entonces, no siempre es el paciente que está solo activo. Nuestra meta era tener un 90% o más de los pacientes hemato-oncológicos pediátricos con fiebre que se presentaban en el hospital de Puerto Montt recibiendo su primera dosis de antibiótico en un tiempo menor a 60 minutos para diciembre del 2024. Lo fuimos evaluando durante el año y había meses donde, como el índice de nuestros pacientes es más bajito porque las leucemias se trasladan a Valdivia, a veces no habían consultas o habían uno o dos casos al mes, pero de esos dos casos había uno que resultaba y el otro no. Entonces después eso nos permitió ir evaluando en qué íbamos fallando en cada uno de los procesos. ¿Ya? ¿Qué propuestas tuvimos nosotros? En todo este programa de capacitación nos enseñaron a ocupar estos diagramas conductores. Teníamos nuestra meta y luego los conductores primarios. ¿Qué era lo que queríamos obtener, por ejemplo? Asegurar un acceso efectivo y la disponibilidad de los medicamentos y los insumos. ¿Cómo yo lograba esto? Teniendo un abastecimiento que fuera continuo y oportuno de estos antibióticos y los insumos, disponibilidad de estos insumos en el lugar donde se atendía el paciente. Después teníamos establecer un sistema de gestión de datos y aprendizaje como un conductor primario y un conductor secundario, sistemas que nos aseguren esta documentación en forma oportuna y que nos permitan monitorearla posterior. Ya, en ese tiempo, y de hecho todavía nos permiten, gracias a Sanyut y el programa, ocupamos un programa que se llama Simple QI. Y ahí se van ingresando los datos y eso te va dando los tiempos y vamos sacando planillas y gráficas de lo que va sucediendo en el tiempo. ¿Ya? Después teníamos otro conductor primario que era el promover y aumentar la identificación temprana de la fiebre en pacientes en su domicilio. Entonces acá, conductores secundarios, teníamos que detectar en forma temprana la fiebre en casa, remover barreras de acceso, o sea que el personal de la admisión estuviera capacitado, supiera que el ingreso de ese paciente era urgente, y un triage efectivo en la atención del paciente. Ya después, aumentar la confiabilidad de los procesos clínicos y paraclínicos. ¿Y cómo podíamos lograr esto? Estandarizando y sistematizando los procesos clínicos, generando alguna guía clínica o algún protocolo y tener un proceso oportuno de las muestras de laboratorio. Y en último lugar, teníamos un conductor primario de promover el trabajo en equipo. Y los conductores secundarios, la formación y rediseñar este equipo de mejora todas las veces que fuera necesario y además generar una comunicación regular y efectiva entre nosotros como equipo principal y también con el resto del equipo del servicio de urgencias, que eran quienes recibían a nuestro paciente. ¿Qué ideas se nos fueron ocurriendo? Para diferenciar el ingreso, el paciente cuenta con un carnet como de hora dorada, que es un carnet oncológico que nosotros les entregamos a los pacientes que pudiesen tener más riesgo, pero ellos también sabían en admisión que en caso de que el paciente no se presentara, pero les dijera unas palabras claves, ellos sabían que el paciente categorizaba como un paciente de hora dorada y tenían que escribirlo en su motivo de consulta.
porque podíamos tener pacientes que anduvieran de vacaciones. Nuestra zona es como súper turística en el verano, y hemos tenido varios casos de pacientes que han andado como de paseo por el sur y han consultado en el servicio de urgencia. ¿Ya? Luego de eso, en admisión se les iba a entregar un brazalete amarillo para que en la sala de espera se identificara visualmente al paciente que había ingresado por una hora dorada o una sospecha de una hora dorada. Y el servicio de urgencias decidió que de ahora en adelante el paciente que ingresara con criterios de hora dorada iba a ser una categorización de ESI 1. Entonces, la atención era inmediata apenas pasaba por el triage, se pasaba si venía en condiciones estables al box de aislamiento, y si venía inestable se pasaba a la sala red. Después generamos algo que se llama doraditos, como la cantidad de pacientes que nosotros tenemos es menos, tener un carro era como ocupar harto espacio en un espacio que es pequeño, porque la urgencia tampoco es tan grande en el servicio, en el hospital de nosotros. Entonces optamos por tener los doraditos, que son unas cajas con insumos para la hora dorada, que tiene una caja para el abordaje del catéter central, una cajita que es para reservorio y otra cajita que es para el catéter Grocho, que algunos de nuestros pacientes tenían ese tipo de catéter, y para la toma de los hemocultivos. ¿Ya? Y tercero, ideas de cambio, generar flujogramas. Generamos flujogramas de cómo el paciente ingresaba, qué era lo que había que ir haciendo paso a paso. Este flujograma lo modificamos muchas veces hasta que ya quedó en el final, que va en el protocolo, pero tuvimos que ir viendo cómo funcionaba, en qué cosas fallábamos o qué no quedaba tan claro, por qué no se seguía el paso a paso, hasta que ya logramos sacar como el que tiene todo el detalle de lo que hay que hacer como punto por punto. ¿Ya? Y afiches resúmenes del abordaje del catéter y de la toma de hemocultivos, para que en caso de que algún colega tuviera en el momento alguna duda o se le hubiese como a lo mejor olvidado algún paso, pudiera verlo de forma rápida en el lugar donde se iba a atender el paciente antes de realizar el procedimiento. Después, con laboratorio, tuvimos una reunión donde se les explicó la importancia de que el perfil ojalá fuera más rápido, porque necesitábamos saber si el paciente estaba o no neutropénico y con eso poder gestionar incluso mejor la cama. ¿Ya? Nosotros generábamos ese recurso de tener una mejor gestión de cama, porque íbamos, si no utilizábamos una cama en pediatría que quizás no era necesaria. Como no tenemos tantas camas, fue una buena idea como para gestionar eso en la urgencia, y logramos que el perfil hematológico, si es que el auxiliar llevaba la muestra rotulada como hora dorada, el perfil hematológico estaba en 5 minutos. De horas pasamos a 5 minutos. Entonces, en 5 minutos lográbamos ya saber si el paciente estaba neutrópeno. Eso fue conversando con el laboratorio, explicándoles lo importante que era su rol, y ellos se lo tomaron tan en serio que en algún momento alguien envió el examen por correo neumático o bala, no sé cómo le llaman en ese hospital, y no por mano, y ellos notificaron que la muestra había llegado por correo neumático y no por mano. Por ende, no podían tener una respuesta tan rápida como 5 minutos. ¿Ya? Después, en cuanto a los antibióticos, se generó una solicitud de una resolución de farmacia para el doradito, ya que los antibióticos que estaban definidos por el protocolo eh, estuvieran disponibles para la administración sin tener que ir a rescatar la receta a la farmacia, sino que eso se podía hacer al final, como para reponer lo que se había utilizado. Pero en el momento se podían utilizar ya los fármacos que estaban. Así que se generó esas resoluciones de farmacia, y ellos también entendieron que era importante tener los antibióticos a mano para poder partir el tratamiento en forma oportuna. Y generar un protocolo. Tuvimos reunión con el equipo de calidad para ver cómo podíamos institucionalizar esta idea y todo este flujograma de cambio, para que esto quedara como algo institucional, como una buena práctica que habíamos partido como un proyecto, pero que ya quedara fijo para nuestro hospital. Que si bien hoy en día la cantidad de pacientes que tenemos que ingresan por hora dorada es bajita, el día que a lo mejor recibamos pacientes hematológicos con leucemias, linfomas que llegan, que consultan por fiebre y tienen riesgo de una neutropenia febril, esto ya está estandarizado, que sea una práctica que está organizada, así que nos vamos adelantando como a lo que pueda suceder en el futuro, y que puedan tener un acceso a una atención segura en la urgencia. ¿Ya? Así que empezamos a trabajar en ese protocolo y al fin ya este año dio la luz. Acá les muestro algunas fotitos, las cajitas que teníamos.
con los insumos, afuera tenían el listado de los insumos que tenían que tener para que después se fueran reponiendo en caso de que no se tuvieran o se hubieran utilizado. El brazalete amarillo que nuestro hospital gentilmente nos facilitó. Y luego también se trabajó en que en todos lados se hablaba de la hora de grado, entonces Margarita se encargó de poner en todos los computadores de la urgencia este fondo de pantalla que hablaba de lo importante que era, que teníamos que lograrlo en menos de 60 minutos, que el paciente era un SI1, así que había que realizarlo en forma rápida. Nuestros flujogramas, que tuvimos nuestro primer anexo donde el paciente, donde había como algunos tips de si el paciente había consultado, desde dónde podía ser derivado, eh, qué hemocultivos había que tomar, si el paciente tenía o no catéter, si se tomaban centrales y periféricos, dos centrales, o sea, dos periféricos o uno y uno, las cajitas, cómo los íbamos a utilizar, los esquemas de antibiótico que se iban a usar y cuáles eran las funciones del profesional médico. Ya, algunas preguntas claves para la anamnesis, como por ejemplo, ¿cuál es su diagnóstico hemato-oncológico? ¿En qué etapa estaba el tratamiento? ¿Cuándo fue la fecha de su última quimioterapia? Algunas preguntas importantes como para ir guiando la atención del paciente. ¿Ya? ¿Qué solicitudes tenía que tener el paciente para sus exámenes? Que ahí el laboratorio nos pidió, así muy importante, que el perfil hematológico fuera una orden por separado, porque así ellos lo podían sacar en estos 5 minutos que les comentaba antes. Esto todo fue a raíz de varias conversaciones que tuvimos como para optimizar ese tiempo. Los esquemas de antibióticos. Después generamos como un checklist. La urgencia tiene hartos médicos que no son pediatras, que son médicos generales, entonces teníamos que hacerlo como a prueba de a lo mejor una persona que nunca hubiera visto una neutropenia febril y que se enfrentara a esta oradora. Así que hicimos un checklist de todo lo que tenía que hacer el médico para que pudiéramos cumplir con nuestro protocolo. Los esquemas de antibióticos quedaron así como bien grandes con harto color para que llamaran la atención. Generamos estos dos recordatorios del manejo del catéter con reservorio y del catéter Grochon, que son los dos que más tenemos nosotros en nuestros pacientes. Y entre eso hicimos estas cosas que les mencionaba antes, además de las reuniones y las capacitaciones, así que ahí logramos ir como haciendo todas estas ideas de cambio. Todo esto se hace con estos ciclos PHEA, que son de planificar, hacer, evaluar o estudiar, verificar y actuar constantemente. Por ejemplo, nosotros planificábamos que íbamos a implementar el carnet. Ya, después ocupábamos el carnet. Veíamos si esta medida funcionaba, si era efectiva, si es que había logrado comprenderse por las personas que tenían que hacerse parte de ese proceso y se evaluaba si se quedaba o si se cambiaba algo para volver a intentar. Si es que funcionaba bien, eso ya quedaba como un acto fijo. Si es que a lo mejor había algo que modificar, como nos pasó con el flujograma en varias oportunidades, lo evaluábamos de nuevo, veíamos qué podíamos mejorar o qué podía quedar mucho más claro y volvíamos a hacer este proceso. Planificábamos otra vez, cuando nos tocaba ver algún paciente, después evaluábamos el proceso de ese paciente y veíamos si es que había andado bien con el flujograma o si había algo que había faltado otra vez. Hasta que logramos tener ya un flujograma que quedó muy, muy completo, con todo ese checklist aparte, que los médicos nos sugirieron también que lo tuviéramos para los médicos que no fueran a lo mejor con tanta expertise en este tipo de complicación. Porque, como dice mi jefa, todos son expertos en respiratorio porque llegan muchos pacientes respiratorios, pero un paciente con neutropenia febril no es algo tan frecuente. Entonces, cuando les tocaba, quizás va a ser el caso que les toque ver y quizás no iban a tenerlo tan claro, así que había que hacerlo muy detallado. Ya esto se generó un trabajo colaborativo entre oncología pediátrica, que nosotros aportábamos como con el conocimiento de esta complicación, de lo importante que era el manejo oportuno, y las chicas de la urgencia como con el trabajo colaborativo con su servicio, y el transformar esto incluso ya en un indicador de su servicio, como una meta de calidad. El año pasado lo hicieron como meta de calidad, como indicador de que el paciente tenía que lograr su tiempo de menos de 60 minutos. Así que para nosotros fue como muy grato ver que la urgencia se había comprometido a ese nivel, de transformar su meta en algo de nosotros que era oncológico, que si bien, como les digo, a lo mejor no son tantos casos, porque nuestro volumen es menor, que los que tuviéramos se hicieran bien y que el día que vengan más, ya esto ya esté avanzado como para hacerse de la forma correcta. Entonces,
De estos ciclos aprendimos que era súper importante evaluar constantemente y ver qué podíamos ir mejorando. De hecho, a veces nos preguntamos así como cuándo será el día que dejemos de preguntarnos qué mejor, qué podemos hacer mejor. Y la verdad es que va a ser continuo, porque probablemente hay cosas que van a ir cambiando y vamos a tener que evaluarlas otra vez, o van a haber cosas que van a dejar de funcionar, entonces vamos a tener que modificar nuestro flujograma y otra vez. Después nos enfocamos en los nodos de educación. Ya teníamos que educar muy bien a los padres de cuándo consultar, qué era lo que tenían que decirle al personal de admisión cuando llegaran a la urgencia, si es que tenían que traer algún documento y qué era lo que iba a pasar, para que ellos también supieran qué era lo que pasaba en el proceso. Ya, así que era súper importante como esta educación a los pacientes que tenían más riesgo. Siempre podemos tener el riesgo de que hayan pacientes de que a lo mejor no estén tan preparados como en el tema de la educación porque van a estar de otros servicios, a lo mejor no conocen nuestro hospital, no saben que nosotros como hospital tenemos esta instancia donde aseguramos la atención. Entonces, los que eran nuestros sí o sí tenían que tener muy claro que esto podía pasar y que si pasaba la urgencia estaba capacitada para tratarlos. ¿Ya? Después el personal de urgencias, la parte médica de todo el manejo, de cómo seguir el protocolo paso a paso y lo importante que era eh, confirmar o descartar esta neutropenia febril. ¿Ya? Después el equipo de enfermería en el manejo de los dispositivos, en la seguridad que tenían que tener, en cómo tenían que velar también porque el proceso fuera a llevarse a cabo completo. En los técnicos hacer su rol, el control de los signos vitales que fuera adecuado, el estar vigilando al paciente, que el auxiliar también tuviera claro que su rol era llevar la muestra y esperar el resultado en sus 5 minutos, porque de eso decidían, o sea, de eso dependían muchas decisiones que venían después. Y algo que a mí me sorprendió harto y súper grato fue capacitar al personal de admisión, porque así como al principio les mostré estos gráficos como de el mundo y lo diferente que es en algunas regiones y que nosotros la verdad como país somos bastante afortunados en cuanto a porcentajes, ellos también como que quedaron bien impactados de que los educáramos a ellos, porque ellos eran admisión, entonces no eran personal como clínico, ellos creían que no eran tan relevantes, pero yo les decía, su rol es súper importante porque de su motivo de consulta probablemente va a depender que la enfermedad del triage lo llame antes, después. Entonces usted tiene que ser muy claro en qué poner y por qué es importante que este papá le va a decir eso. ¿Ya? Entonces ahí les dijimos así como, tiene que poner paciente oncológico, consulta por fiebre. O que fuera similar, pero que dijera la palabra oncológico y fiebre. Entonces así los chicos iban a saber que este era un paciente que podía ser candidato a esta hora dorada. Y al equipo de laboratorio, como les mencionaba antes, fue importante educarlo también en lo importante que era su rol y en la gestión misma del paciente y su continuidad de atención. De ellos iba a depender si el paciente iba a tener una cama fácilmente o si a lo mejor no iba a necesitar esa hospitalización. ¿Qué impacto esperábamos nosotros que con estas modificaciones lográramos que la urgencia tuviera una atención más expedita, que los pacientes recibieran su dosis de antibiótico en menos de 60 minutos y por consiguiente tener menos complicaciones asociadas? ¿Y qué logramos? Mucho más que eso. De partida, visibilizar a estos pacientes hemato-oncológicos pediátricos, se generó como un proceso de humanización en la atención que fue bastante importante, de ver a estos pacientes no con tanto miedo, porque también hablamos de eso, de qué era lo que me asustaba de acompañar a estos pacientes en su proceso, por qué me costaba como que fuese rápido. Y ahí descubrimos que muchos tenían miedo de cómo iban a reaccionar emocionalmente, que no sabían cómo tratar a los papás, que igual eran papás que saben y generalmente mucho, entonces cómo yo le iba a estar haciendo algo que a lo mejor no conocía tanto. Hay papás que cuestionaban bastante algunos procedimientos. Entonces, todo esto se generó como con el inicio de este proyecto. Mejoraron los tiempos, los antibióticos ya estaban en menos de 45 minutos, el perfil hematológico en menos de 5 minutos a veces, y los antibióticos y los insumos estaban para acceso inmediato. Entonces, aquí les quiero dejar de mensaje que la educación y nuestro trabajo como enfermeros y las ganas, la motivación, puede mejorar los procesos de atención y que a veces no necesitamos grandes recursos para ello, pero sí necesitamos las ganas y tener súper claro que con la evaluación constante de los procesos podemos lograr mejorarlos. ¿Ya? Como les digo, no necesitábamos grandes cantidades de insumos o grandes cantidades de recursos, pero sí organizarnos, generar este protocolo que fue nuestro bebé de fines del año pasado con Margarita, eh, que nos da que la
intervención sea realizada en forma oportuna, que sea de calidad, que sea segura para el paciente y que le permita tener un tratamiento que disminuya esa morbimortalidad a la que lo podemos arriesgar. Así que fue una experiencia grata. Los invito a que revisen en sus hospitales si es que hay algo similar, si lo pueden replicar. Quizás no sean parte de la hora dorada, pero sí a lo mejor ir revisando cómo funciona en su hospital, qué es lo que lo hace el proceso más lento, qué es lo que está fallando. Preguntarse, no solo criticar el por qué no lo hacen bien, pero por qué no lo están haciendo. A lo mejor hay cosas que sí se pueden mejorar y más que nada desde el diálogo y desde el generar comunicación entre los servicios, no solo de grandes cantidades de insumos o de dinero. Así que eso, muchas gracias. Espero les haya servido como para tener una idea para poder implementar en sus hospitales. Si tienen dudas, mis redes están disponibles. Puedo preguntarles, orientarles o en lo que necesiten. Yo feliz de que pudiésemos, ojalá, todas las urgencias eh, estar preparadas. De hecho, algún momento le dije a la Vero que rico sería saber cuántas urgencias realmente están preparadas para una neutropenia febril, porque yo creo que son muy pocas y eso sí afecta a nuestros pacientes. Así que eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias, Carito. Muchas reacciones, todos aplausos y corazones y felicitaciones por tu trabajo. Además, está muy bonita la presentación, un agrado. Muchas gracias. Yo tengo preguntas, pero como soy la anfitriona, no puedo apoderarme del tiempo que queda. Entonces, quiero dar espacio primero, a ver si alguien quiere hacer preguntas a Carito. Em, Puede prender su micrófono porque no veo manitos, así que si alguien quiere hacer una pregunta o decir algo a la Caro, súper bienvenido. Si no se animan, mientras tanto, porque quiero sacarle el jugo, le voy a preguntar a la Caro algo. Carito, gracias porque yo sin saber, te cuento que en el Calvo estamos haciendo lo mismo. Llegó la invitación del San Jude, entonces estamos tratando de implementarlo, así que es súper bueno haber visto tu proyecto. Y te quería hacer una pregunta yo desde mi ignorancia, porque justo hoy día estuve hablando con la enfermera de urgencia y ella me decía que los niños con neutropenia febril en su urgencia son ESI2. Y tú dijiste que los tuyos tú tuviste que cambiar eso. ¿Cómo se logra? ¿No es una cosa estandarizada? No, no Y se sé. supone que está estandarizado, pero la urgencia decidió como ellos a nivel de nuestro centro que todo paciente quedaba como ESI 1. Pese a que por categorización probablemente sí iba a quedar como ESI 2 y eso está estándar en todo. Eso es como algo macro, incluso más que solo nosotros como urgencia, solo nosotros como nuestro país. Pero la urgencia decidió que si lo dejábamos como ESI 2 teníamos mucho más tiempo. Entonces ellos decidieron que automáticamente quedaban como ESI 1 y han Súper, cumplido con ese proceso, pero fue una decisión de nuestro hospital local, como, sí, claro. Tú local. cambiaste la regla, el estándar. Lo subiste, elevaste el estándar. Ya, buenísimo. Ahí, Papá. Ahí está Margarita, Margarita. Margarita está en el chat. Ahí puso que lo justificaron como tiempo de dependencia, así como en un ictus. Buena, súper bueno. Felicitaciones por eso, porque eso yo creo que es lograr un gran cambio como dentro de la administración hospitalaria. Así que súper bien. Sí, fue lo que me llamó la atención al tiro. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo también otra pregunta. Tienen un medio trabajo detrás, Caro. Y esto es como para animarnos entre nosotras. ¿Han pensado publicar lo que has hecho? Que es una buena forma de visibilizarnos entre nosotros y además hacia afuera. Sí, o sea, con la Margarita lo hemos pensado desde el principio, pero como siempre te he dicho, siempre no sé cómo. Obvio. Eso es Ya, lo que siempre me falla. tenéis que hacerlo y ahí toda la ayuda disponible, ¿ya? Porque de Sí, verdad es eso, tremendo eso es lo que trabajo, nos no puede falla quedar ahí. porque teníamos intenciones de hecho, como agrandarlo un poco a conocer un poco cómo eran las realidades de las urgencias que estaban alrededor de nosotros, de los hospitales más pequeños, porque pasa que nosotros tenemos mucha dispersión geográfica y nuestros pacientes consultan en urgencias más pequeñas antes. Entonces, ¿cómo lo hacíamos para que realmente cumpliéramos ese tiempo? Súper. Y ahí, antes de pasar a la pregunta de la sociedad chilena, que levantó la mano, a recordarles a todos, a Carlito, que lo que vimos en el Congreso, en la jornada de PIN del año pasado, que hicimos con SEOC, acuérdense que la revista chilena, porque además a veces aspiramos como a una revista internacional y ahí se nos enreda el asunto, pero tu primera publicación la puedes hacer en la revista de la Universidad de Chile, que te acordás, los editores nos ofrecieron toda su ayuda.
Así que también por ahí, si de repente te animas, te hacemos el contacto y lo publicas rápido, que es difícil, pero con la ayuda de ellos a lo mejor lo sacas rápido. Carlito. Carito, ¿cómo estás? Quiero agradecerte por tu tiempo. En nombre de la Sociedad Chilena de Enfermería Oncológica, de verdad estamos muy orgullosos de contar con personas como tú, porque de verdad nos entusiasma mucho escucharte. Y respecto a eso, te quería hacer dos preguntas. ¿Cuánto es el tiempo que te tomó desde que se dan cuenta de este problema, de la problemática que tienen, hasta que surge el protocolo? Y lo otro, mencionaste que tus pacientes oncopediátricos van a Valdivia. ¿Cuáles son los tipos o los diagnósticos de los pacientes que ustedes reciben en la urgencia? Ya, o sea, en un debut pueden llegar todas las urgencias. El tema es que después cuando ya están diagnosticados, se trasladan a Valdivia. Las leucemias no se tratan con nosotros completas, se tratan algunos en la mantención y después siguen el seguimiento. Nosotros tenemos los tumores del sistema nervioso central y los linfomas Hodgkin, como en su proceso completo, ¿ya? Pero excepto la radioterapia que igual va a Valdivia. Pero el paciente que debuta puede llegar a la urgencia de nosotros, o el paciente que recae, que nos pasó el año pasado, que dijimos así como ya, una paciente que tiene 2 años de seguimiento, como que la probabilidad era más baja, y sí era una recaída, y sí debutó con una neutropenia febril. Entonces, como que dijimos ya, van a ser todos hasta que descartemos que esté neutropénico. Y la urgencia tomó esa opción porque, como yo les decía, el volumen de pacientes no es tan grande, entonces preferimos tratarlos a todos hasta que tuviéramos el perfil y dijéramos, no, ya no está neutropénico, entonces el riesgo es menos, y ahí se manejaba como un paciente febril. Y la otra pregunta ya la olvidé. Respecto al tiempo que les Cambias, El tomó. tiempo pero, sí tomó harto. Mira, pero por eso, la Carola acá también hace, no me acuerdo si Carolita tú haces clase ahí, pero cuando ya. Desde que recién tomamos como porque el bichito venía hace mucho rato, como de no estamos demorando mucho. De hecho, en pediatría tuvimos un tiempo de 12 horas en una plaza. Entonces fue como, esto es demasiado. Y cuando nos plantearon esta idea desde el San Yud, fue como, ya podríamos tomarla. Y cuando solo tuvimos la idea, ya la urgencia tomó algunos cambios. Y eso tardó muy poco. Y si bien los primeros tiempos ya no fueron a lo mejor, no sé, los 40 minutos o los 30, sí ya se acercaron, bajaron de 6 horas a 1 hora y fracción o hasta 45 minutos. Fue rápido como el cambio, pero el ir generando ese protocolo duró más de un año porque tuvimos que ir viendo, como les decía, el flujograma lo escribimos 1000 veces, como que lo escribíamos y después veíamos cuando revisábamos un caso de nuevo que había fallado algo o por qué no quedaba tan claro. Y ahí fuimos modificando. Después se lo mostrábamos a otra persona para que lo leyera de nuevo y nos decía, ¿sabes qué? Esto no queda tan claro o no es tan obvio. Porque, como les decía, hay médicos que no son pediatras, entonces como que algunas cosas se les complicaban más. Entonces teníamos que hacerlo como muy específico para que fuera como un check, como todos estos pasos hay que seguir para que la receta resulte bien. Así que el protocolo finalmente demoró como un año aproximadamente en salir, pero los cambios fueron rápidos y eso fue lo que nos motivó igual a generar como finalmente que quedara institucionalizado, porque eso era decisión de cada hospital si uno lo llevaba a algo local como fijo, de calidad, o si quedaba como el proyecto que habíamos generado, ¿no? Pero nosotros decidimos tomarlo como algo institucional y lo dejamos como un protocolo. Ahí, te dio las gracias, parece, Carlito, es que estaba en silencio, Carla. Ya, no, súper. Oye, no, yo también, Carito, súper felicitarte porque además tu trabajo como que refleja, que es lo que yo estoy viendo hoy día tratando de sacar este mismo proyecto en el hospital, el, o sea, tremendo trabajo de liderazgo que te mandaste, porque claramente aquí hay una persona que tiene que estar encima para que funcione. Ahí te felicito porque lograste invitar a hacer un equipo, formar un equipo de trabajo y llegar hasta generar un protocolo en el hospital. Así que de verdad que encuentro que te pasaste. Un lujo haberte tenido. Un lujo, sí. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ya, mira, tú puedes leer ahí en el chat, Carito, pero muchas Sí. felicitaciones. Seca, Carito. Felicitaciones, muy buena presentación. Excelente trabajo, las felicito. Hasta de Perú, Roberto te saluda.
Sí, qué bueno que haya sido internacional. Súper bueno, sí. Ya, pues así que lo dejamos hasta acá. Si Sí, les muchas parece, gracias por la ahí nos mandaron invitación. corazones. Muchas gracias a todos por haberse juntado hasta ahora y nos vemos en un próximo webinar organizado por SEOC. Muchos cariños a todos. Hoy tremendas reacciones, súper lindo. Chao. Chao. Chao a todos. Gracias, Carito. Chao, Carlos. Nos vemos. Chao, chao.